Hoy día el tema básicamente es la intuición, pero es la intuición específicamente en tiempos de crisis o cuando estás pasando por un momento difícil, que este es el gran tema. Em, Siempre creo que ha sido el gran tema, pero me parece que después de pandemia esto está aún más, hay una necesidad mayor. Creo que en todos los años que llevo atendiendo, no son, no son tan pocos ni tampoco tantos, son 20 años más o menos. Nunca había visto a tantas personas medicadas. Y creo que la pandemia nos dejó ahí con un sistema nervioso y con un estrés a tope. Y con una incertidumbre además en el mundo que nos tiene muy movidas y la intuición es increíble para momentos de incertidumbre porque el espíritu entra dentro de ese espacio. Les voy a compartir pantalla, no es solo para ir haciendo una guía porque este tema da para muchísimo. Esta. Me cuentan si lo ven, pónganme una manito si ven esta pantalla. ¿Sí? Súper. Ya, entonces lo primero que vamos a introducir es la voz interior, que es lo mismo que la intuición, ¿ya? Esto es muy específico porque es cómo nos conectamos a esa guía interna. Esto es lo primero. Y quiero empezar con esto porque es súper importante saber que aquí hay una integración de aspectos para podernos conectar a la voz interior. Generalmente la intuición se puede entender como algo muy mágico y puede estar muy alejado, entonces siempre uno dice, esa cuestión no es para mí, yo no soy típico, yo no soy para nada intuitiva, esto no es para mí básicamente. Y es súper importante saber que hay una integración de ciertos aspectos para llegar a conectarnos a nuestra voz interior y estos son desarrollo personal y autoconocimiento, espiritualidad y enfoque holístico. ¿Por qué? El desarrollo personal y el autoconocimiento son importantes porque necesitas conocer qué piensas, qué sientes, en qué estás, qué es lo que crees de ti misma, cómo ves el mundo, para saber diferenciar entre lo que es tu voz interior y tu percepción. Sin camino de autoconocimiento, es posible que cuando tú te conectes, aparentes a esa voz interior, sea solo tu percepción ante las cosas. Son dos cosas súper diferentes. ¿Sí? Una tincada, por ejemplo, que puede ser parte de tu voz interior, una tincada puede estar llena de miedos, puede estar llena de juicios, puede estar llena de emocionalidad y inquietud. Si tú no has hecho un camino de autoconocimiento, si tú no te has conectado a tu niña interior y a todos esos espacios y aspectos que influyen en tu percepción, que vamos a hablar de eso, es posible que esta voz interior sea súper confusa. Y como es confusa y como no has desarrollado un recurso interno que, por supuesto, todas tenemos, a la hora de una crisis o a la hora de un momento difícil, es muy complicado y es como estar en una niebla, escuchar la voz interior, porque te viene todo el paquete de toda tu vivencia. El enfoque holístico, ¿por qué es tan importante? Porque nos habla del ser humano como un todo. ¿Y qué es lo que incluye lo holístico o la visión holística? Incluye el espíritu, incluye la mente, el cuerpo, las emociones e incluye el espíritu. ¿Y por qué es tan importante el espíritu? Porque es desde esa voz interior está relacionada a tu esencia, está relacionada a tu alma, está relacionada
a esa semilla que alguna vez fue plantada antes de encarnar para venir a esta tierra. Y la espiritualidad es una vivencia personal. Aquí no vamos a hablar de esta voz interior desde un credo, no vamos a hablar de la voz interior desde un espacio o desde las creencias, vamos a hablar desde la voz interior como esta fuente de conciencia o fuente de sabiduría que depende cómo tú te conectes a ella. Si tú tienes una religión, si tú tienes ciertas creencias específicas, está súper bien, porque esas son un puente. Imagínate que esos pueden ser los intermediarios para tu espiritualidad. Pero esta espiritualidad también depende de lo que tú creas, es cómo la vas a vivir. Si tú tienes una espiritualidad en donde crees que hay un Dios más castigador o hay una separación muy grande contigo, con tu ser, con tu personalidad, va a ser muy difícil que la integres. Y estamos en una época en donde el espíritu hay que traerlo a la tierra, ¿sí? Donde es acá en las dificultades y es en esta tierra donde vemos cómo traemos esa esencia, esa sabiduría, esa conciencia a la tierra. Y entonces es un proceso la voz interior y, y es una práctica. Y vamos a hablar de una práctica como con la palabra de cultivar, como cuando cultivamos una plantita y la cuidamos, la regamos, le damos amor. La práctica es un espacio donde tú te das amor, donde te cuidas y donde vas dándole día a día a tu ser algo para finalmente florecer y ser quien es, que eso tiene que ver con la voz interior. ¿Qué es el dolor y para qué es esta experiencia? Estamos relacionando la voz interior con el dolor. Cuando hablamos de enfoque holístico y hablamos de autoconocimiento, estos dos temas se entrelazan porque cuando nosotras estamos viviendo una experiencia de dolor, una experiencia difícil, cuando podemos comprender que esta experiencia que estamos viviendo tiene una parte para aprender y hay una parte de esto donde nuestro corazón o donde esta voz interior está actuando. Cuando somos sacadas del camino o cuando nos ponen en otro camino o cuando estamos viviendo una experiencia dolorosa, generalmente estas experiencias lo que hacen es comenzar a disolver cada capa de lo que creemos que somos, a disolver cada creencia y cada acción o patrón que solemos hacer ante una experiencia y generamos el mismo resultado. Cuando nosotras reaccionamos ante algo, estamos reaccionando bajo el filtro de nuestra percepción, el filtro de nuestra historia, de nuestra gestación, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, de nuestros antepasados y de nuestra historia espiritual de otras vidas. Cada uno de estos aspectos ha determinado cómo vemos cierta experiencia. Y es importante comenzar a reconocer cuál es el filtro, cuál es mi filtro que yo estoy viendo en esta experiencia y cuál sería la sabiduría que me trae esta experiencia. Absolutamente es muy interesante, ¿no? Porque nada pasa sin que esto te mueva a otro lugar. Nada pasa sin que esta experiencia te mueva hacia una intención o hacia un deseo de tu corazón o de tu alma.
Generalmente, como estamos súper desconectadas, principalmente del cuerpo, no nos damos cuenta las intenciones que ponemos para nuestra vida. Y a veces estamos trascendiendo, a veces estamos, perdón, transitando una experiencia de dolor como parte del camino, como parte de un aprendizaje y como parte de ir hacia eso que intencionamos. ¿Cuál es la experiencia del dolor? ¿Cuál es la experiencia de la crisis? Es trascenderla, es evolutiva, es para caminarla, no es para que nos quedemos ahí pegadas. Y una de las cosas más importantes es que tenemos un profundo apego a este dolor. Y generalmente nuestra voz interior lo que va a querer es que nos salgamos de ese dolor y que encontremos otro camino que esté más en sintonía con una experiencia más amorosa, con una experiencia eh, más compasiva o más amable para nosotras. No tenemos el chip de que la vida puede ser amable, de que la vida está por nosotras. Entonces se dan cuenta que cómo se van entrelazando estos aspectos con la voz interior, porque es súper importante ir reconociendo qué es lo que yo pienso de las experiencias, qué es lo que yo pienso de la vida, cómo yo vivo la vida y qué es lo que yo creo del dolor. El dolor aquí no lo vamos a poner como una necesidad para evolucionar. El dolor lo que muchas veces de verdad hace es movernos para poder escucharnos, es movernos para salir de esta creencia en lo que somos y poder ir hacia esto que nos hace un verdadero sentido. Es para disolver esas capas que le podemos llamar ego. ¿Qué sigue confluyendo aquí? En la voz interior y el dolor. Es importante que sepan que nuestro cuerpo es el que guarda la memoria y este cuerpo es el que te va a decir cuál es tu voz interior. Este es el portal de la voz interior y también es el baúl de tus memorias. Por lo tanto, cuando hablamos de voz interior, a lo primero que tienes que ir es hacia tu cuerpo. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? Nuestro cuerpo está de manera zombie completamente apegado al pasado, apegado a las memorias, apegado al dolor. Por lo tanto, uno dice ya, y entonces si yo tengo mi cuerpo que está acostumbrado a esas memorias, está acostumbrado a esas emociones. Y es por eso que muchas veces caigo en un caos emocional y no sé cuándo es intuición y no sé cuándo es un caos emocional o es ansiedad. Porque la intuición o la voz interior es calma y la memoria del cuerpo generalmente nos hace sufrir o duele porque está ligado a experiencias o traumas del pasado. Y entonces aquí seguimos en el camino de autoconocimiento, seguimos en el proceso de cómo ir hacia esta voz interior. Una de las grandes temas hoy día es que hay mucha gente o que estamos en un mundo con mucho estímulo y estamos sin tiempo, corriendo todo el rato, por lo tanto, no nos detenemos, no respiramos y no nos conectamos a nuestro cuerpo. Las emociones tienen una función adaptativa, no son malas ni buenas, simplemente están para que nosotros nos vamos adaptando al entorno. Y esas emociones crecen cuando yo las conecto con algo del pasado de manera inconsciente. Por lo tanto, yo estoy todo el tiempo funcionando desde mi inconsciente.
Y lo primero que necesito hacer es comenzar a conectarme con el cuerpo y empezar a ser más consciente de qué estoy, cómo estoy. ¿Por qué? Porque el cuerpo está no solamente acostumbrado a tus patrones antiguos, no está solamente eh, acostumbrado al pasado, a esas memorias, sino que también está en un modo completamente de sobrevivencia y arcaico. Tu cerebro está todo el rato así. Por lo tanto, cuando uno está en alerta y necesita seguridad y necesita sobrevivir, ¿en qué espacio va a estar esa voz interior si está todo alerta? No se puede. ¿Por qué? Porque este modo alerta y esta memoria nos tiñe nuestra percepción de cómo estamos viendo una situación. Por lo tanto, lo que estamos viendo es lo que creemos que somos y la voz interior es lo que eres. Y en esto de lo que creemos que somos tiene que ver con la niñez, con la gestación, con los vínculos, papá y mamá, con los ancestros, con tu historia como alma, con todo eso que traes. Por lo tanto, una situación va a estar filtrada por por esa experiencia. Por eso es importante que hagas un viaje de autoconocimiento para saber qué está determinando tu percepción, cuáles son los patrones, cuáles son las creencias que te están filtrando este ver, porque cuando tú filtras, pones un velo, hay un juicio al respecto. Hay un blanco, hay un negro, y la voz interior no tiene juicio. La voz interior es calma. Ya llevamos dos aspectos de la voz interior, ¿no? Que es calma en el cuerpo y no tiene juicio. De hecho, generalmente tu voz interior, si tú siempre caminas hacia la derecha, porque estás totalmente determinada por todos tus patrones, estás determinada por toda tu historia, la voz interior a veces te dice, anda a la izquierda. Y cuando uno no va a la izquierda, vio las señales como accidentes, una sensación de incomodidad terrible, pena, tristeza, una rabia, frustración, cosas que te trae la vida, te sacan o te traen de regalo. Uno dice, no, porque yo tengo que seguir yendo por acá porque el cuerpo está acostumbrado a eso. El cuerpo no está acostumbrado a un espacio de calma, no está acostumbrado a un espacio de seguridad, no está acostumbrado a un espacio de bienestar. Eso es algo que necesitamos cultivar. Y hoy día más que nunca, porque hoy día no solamente tenemos la pandemia y todo lo que eso provocó en nuestro sistema nervioso, sino que estamos en tiempos muy inciertos aparentemente, en tiempos donde vivimos la muerte muy de cerca y entonces empezó también ese, ese concepto en nuestra vida, por lo menos en Occidente, y también a nivel energético, también a nivel astrológico, está todo para que nosotras podamos comenzar a activar este potencial nuestro, este recurso que siempre ha sido nuestro, porque ante tanta información uno necesita saber y discernir cuál es la verdad, qué es lo que te hace sentido, en qué quieres priorizar tu tiempo, en qué quieres priorizar tu energía, a qué cosas le vas a seguir dando espacio. Si la vida es una constante evolución, es un constante aprendizaje, ¿cómo lo vas a abordar cuando pases por espacios de dolor? Es súper diferente, es pasar por un espacio, por un mal momento de dolor o por un mal momento de una crisis sabiendo
que esa crisis va a ser un trampolín para ti, para conectarte a ti, porque te va a llevar a derrumbar un montón de creencias, un montón de patrones en ti, y la puedes pasar pésimo igual, pero sabiendo que tiene un sentido y sabiendo que tiene además una trascendencia que es el amor, que es ir hacia una sabiduría o ir hacia un espacio de compasión, un espacio donde tú puedes observarte sin juicio y puedas comprender y en una aceptación radical de lo que está pasando hoy día tiene un fin y un movimiento. Cuando tú no te mueves, la vida te mueve. Este tema, que estamos programadas para sobrevivir, como les contaba, entonces, ¿qué es lo que más nos afecta para escuchar nuestra voz interior? Es esto, nuestra programación para la sobrevivencia. Estamos siempre al tope del estrés y la ansiedad y estamos siempre, ya sea en el pasado o en el futuro. La intuición, tu voz interior, es pura presencia. No está en lo que pasó antes, no está en lo que me va a pasar, no está en mamá, papá, lo que me dijeron, está en hoy, cuáles son mis posibilidades hoy ante cierta situación. El estrés y la ansiedad lo que hace es que nos confunde. Por lo tanto, cultivar espacios de descanso son súper importantes y primordiales, porque solo en ese espacio de descanso donde hay silencio y vacío es que empieza a aparecer tu intuición, empieza a aparecer esa voz interior como un eco, como si casi la pudieses sentir o escuchar. Se fijan que estamos en una sociedad que está totalmente al otro lado de esto. Estamos generando un estímulo constante, estamos sin tiempo, hemos perpetuado, permanecido en espacios donde no hemos sentido incómodas durante mucho rato, donde hemos también generado ansiedad por el éxito, por lo que hay que tener, por lo que no hay que hacer. Entonces hemos estado en una sociedad donde principalmente el estilo de vida muchas veces ha dormido nuestra voz interior. ¿Qué es intuición? ¿Cómo es esa voz interior? Para empezar, tienes que saber que es un sistema de comunicación. Es algo que tú le pones esta intención de comunicarte. Es algo que tú comienzas a cultivar. No es algo que tú necesites ganarte. No es algo que tú tienes que ser merecedora y ser perfecta para tener intuición o para escuchar tu voz interior, para ser digna del espíritu y poder tener esa voz interior. No, es un sistema de comunicación natural que te pertenece a ti y que está en cada una de las fibras de tu cuerpo, en cada una de tus células. El tema es que intuición significa contemplar, mirar hacia adentro, presencia y coherencia. ¿Qué es lo que estamos siempre en general en la vida? En el hacer, afuera. Y la voz interior te llama a ir hacia adentro. Y es por eso que también suceden estas crisis, porque solo en las crisis es cuando podemos ir hacia adentro y empezar a reflexionar o replantearnos, o es en el dolor muchas veces que nos lleva a ese camino interno, a decir, ¿en qué estoy? ¿Es realmente donde quiero estar? ¿Es realmente lo que quiero? Y la coherencia en la intuición no tiene que ver con que tus actos y todo lo que tú piensas sea perfecto y súper coherente, porque somos seres humanas en una experiencia. La coherencia tiene que ver cuando te sintonizas a tu corazón, cuando te sintonizas a ese silencio, cuando hay una coherencia entre cómo te sientes y lo que quieres. ¿Por qué?
Porque el cerebro, como está en modo sobrevivencia, muchas veces, como estamos acostumbradas a sostener espacios de dolor o espacios de incomodidad que no nos gustan, y muchas veces queremos algo que no nos gusta, y vamos como zombie a la misma pareja, a la misma relación, al mismo trabajo, al mismo espacio, porque estamos acostumbradas a querer lo que no nos gusta. La coherencia tiene que ver con cómo me voy alineando a querer lo que sí me gusta, lo que sí me hace bien, lo que sí necesito. Y ese primer espacio es este cuerpecito que necesita descanso, que necesita amor, que necesita una buena mirada. Y necesita una buena mirada también en lo que estás, de lo que estás pasando. Darle un espacio. La intuición aparece cuando tú le das un espacio, se relaciona al vacío, se relaciona a esa incertidumbre, porque es desde el silencio en donde ese espacio se crea y sale esa verdad para ti. Aquí puse la intención porque la pregunta, hoy día hacía una pregunta que es: ¿cuán disponible estás a dejarte guiar por tu voz interior? Uno puede decir, no, sí, sí quiero, pero ¿y si tu idea sobre el espíritu, si tu idea sobre la divinidad es algo muy inalcanzable? ¿Y si tu idea de la divinidad es algo muy castigador, o muy rígido, o culposo, o le temes? ¿Cómo vas a poder establecer esta relación con tu intuición, con esa voz interior que viene desde tu esencia, si hay un montón de creencias al respecto que te aseguro que las hay? Te aseguro, porque tenemos aquí inscrita en la piel a nuestras ancestras y todas las ideas que hemos tenido sobre Dios y sobre el espíritu. Y entonces, ¿es necesario destruirlas, matarlas? No, yo creo que hay que ser conscientes, ser súper honestas en qué, dónde está esa, ese espacio para nosotros divino, porque da miedo entregarse a las manos del espíritu, porque hay que, como tenemos la separación, la creencia que estamos separados, que uno cree que el espíritu va a hacer lo que uno quiera con uno, po, y te va a llevar a un lugar que tú ni querías, o te va a llevar a espacios que en realidad no tienes idea. Pero generalmente, cuando tú empiezas a intencionar y empiezas esta comunicación con tu espíritu, con ese espíritu que eres, esa comunicación se empieza a pulir y puedes empezar también a intencionar mucho más detallado que esta conversación, hacia dónde, cómo te muestra lo que tú le estás preguntando, cómo va filtrando lo que no es para ti, cómo va, cómo te va entregando cierta información, cómo te va dando señales. ¿Y por qué se necesita estar presente? Porque para que tú puedas ir captando esto, necesitas tener tu cuerpo aquí y ahora. Y tu atención tiene que estar en esta gotita, en este granito que tú le abriste, esta ventanita. Es una ventanita, ni siquiera es toda la puerta entera. Es la ventanita al espíritu. Es decir, me voy a empezar a comunicar con el espíritu. Me voy a empezar a comunicar con esa parte de mí y voy a empezar a hacer que se acerque. ¿Por qué? Porque a lo que yo le doy atención es lo que se empieza a cultivar. Cuando yo tengo la atención afuera, cuando yo tengo la atención en todo lo que me están diciendo,
cuando yo tengo la atención en todo lo que está pasando, en qué me van a decir, cuando busco respuestas afuera, pierdo esa comunicación, porque tengo mi atención afuera. Cuando yo pongo esa atención y empiezo a cultivar gotita a gotita, es como llenar una vasija, ¿no? Gotita a gotita, mi atención pequeñita, de solamente poner una intención de decir, me voy a comunicar hoy día, voy a estar más abierta, voy a estar disponible a conectarme al espíritu, voy a respirar, voy a parar, voy a sentir. Sin esta intención no pasa nada y no nos han enseñado a vivir la vida con intención. Creemos que somos como un barco a la deriva, pero todo lo que va pasando en tu vida es un fractal de una parte de ti, es un fractal de una experiencia que estás viviendo desde el espíritu. Es la experiencia humana y cada experiencia te habla de ti. ¿Cómo tomo las mejores decisiones si tengo miedo? Qué difícil, ¿no? Tomar buenas decisiones cuando uno tiene miedo y cuando uno está ahí abajo del agua. ¿Cuál sería la primera recomendación al tiro? No tomes decisiones. Cuando estás debajo del agua y tienes miedo, no tomes inmediatamente una decisión. Y mira, ¿qué es cuando hablamos de aceptación radical? La aceptación radical tiene que ver con poder habitar y poder estar en presencia con lo que estás. Lo que estamos acostumbrados a hacer es organizar, ordenar, planificar y controlar, ¿no? Y ver cómo lo hacemos. Y entonces lo que hacemos es que tiramos para el lado algo y decimos ya, o sea, tengo que tomar una decisión aunque me sienta mal, ¿no? Porque si no, jamás la voy a tomar. La voz interior aparece cuando tú logras traer eso que está siendo difícil y dices, me siento así, no estoy pudiendo tomar una decisión y le das un lugar. Cuando tú le das un lugar a esto y tú dices, hoy día no puedo tomar una decisión porque tengo miedo y reconozco que tengo miedo y lo sientes, ese miedo aparece y algo pasa cuando tú reconoces algo. Estoy segura que lo han vivido. Algo pasa cuando tú le das espacio a algo y tú dices, ah, tengo que ir para allá. Para mí, una de mis grandes decisiones fue cuando me vine a Chile. Yo vivía en Estados Unidos, primero vivimos en México con mi familia, después nos fuimos a Estados Unidos y ahí mis papás estaban súper mal. Estaban teniendo una relación horrible, pésimo. Y, y yo estaba súper rebelde y les reclamaba. Yo en ese momento no creía en nada, tenía como 18 años. No creía en nada, era totalmente atea y, y en un momento estaba todo tan difícil allá en la casa y me dijeron que me fuera. Era como, te vas a Chile. Ahí me mandaron, que fue una experiencia súper dolorosa y súper difícil en ese momento para mí porque yo estaba acostumbrada a estar con ellos, yo ya había decidido quedarme ahí. Y, y me acuerdo que hubo un momento que yo estaba sufriendo mucho porque no soportaba estar allí, porque además mis papás me habían dicho, te vas. Yo tengo un hermano chico que amo y tenía a mi hermano mayor acá en Chile. Y estaba muy triste, súper complicada, abrumada, confundida. Y me acuerdo que igual como en las películas, yo hablé y pedí y hablé con el espíritu y yo sentí que me respondieron. Y la respuesta fue es como, ándate, es lo mejor que puedes hacer. Y para mí ese momento cambió mi vida, porque yo llegué a Chile súper triste y ese momento fue el decisivo para yo hacer lo que hago hoy día. Yo estudié audiovisual paralelamente y siempre hice arte, pero, pero ese momento a mí me encauzó
comencé mi camino profundamente y desde ahí mi conexión con el espíritu cambió para siempre. Yo en ese momento lo único que yo conocía era algo más católico. Yo amo la energía de Jesús, para mí son energías, pero para mí en ese momento me sentí tranquila, me sentí en paz, me sentí en calma, sentí certeza y dije, realmente esto es lo mejor que yo puedo hacer, es irme. Y lo mejor que me puede pasar es esto. Y para mí eso fue el primer indicio, fue el primer momento de mi voz interior. Yo siempre fui súper sensible y siempre sentía todo, pero yo no lo entendía hasta después que empecé en este camino. Yo no sabía lo que me pasaba. Yo no sabía que era sensible, yo no sabía que intuía o que podía percibir o que mi cuerpo sentía tanto. Y, y yo tenía mucho, pero mucho miedo en ese momento. Pero lo que más me dejaba tranquila dentro de ese caos, dentro del dolor que me provocaba irme también, y dentro del dolor que me dijeran se va, hay una excluida total, dentro de todo eso había algo que me daba paz. Y estoy segura que cada una de ustedes ha vivido un momento cúlmine en donde las ha movilizado a decir, voy a escoger este camino. Y uno duda y duda y duda y dice, no, pero no sé qué, y es nervioso y no sé qué, pero hay algo que te dice, voy a escoger este camino. A pesar del dolor, a pesar del miedo, a pesar de todo, hay algo que me deja un 2% más tranquila. Y esas chiquillas, ese momento es el más increíble de sus vidas. Esos momentos que ya han tenido y este momento, si lo están viviendo, es el más increíble de sus vidas, porque ese momento es el que va a hacer que te pegues un medio salto hacia tu ser. Es el que va a ponerte sí o sí donde tienes que ir, donde tu corazón anhela, donde ni siquiera te lo has podido permitir, porque estamos súper acostumbradas a callarnos. Estamos súper acostumbradas a callar nuestras necesidades, estamos súper acostumbradas a adormecer nuestras necesidades, nuestro cuerpo, nuestro deseo, desde culturalmente, socialmente, sobre todo para las mujeres. Nuestro placer ha sido acallado por muchos, muchos, muchos años. Y nuestro placer, nuestra sexualidad, nuestra sensualidad, nuestra creatividad tiene que ver con esa voz interior. No está alejada de eso. Y imagínate que la toma de decisiones es pura creatividad, es un acto creativo de tu vida, de lo que estás haciendo, que estamos tan acostumbradas a callarnos que cuando aparece eso, ¡ah! Quiero hacer esto o quiero ir para allá, todo es reprímelo. Pero así todo siempre hay un momento donde dice, voy para allá, con miedo y confusión. Y entonces, para mí por eso es tan importante eh, este espacio de poder acoger en compasión, que va a ser este otro eh, aspecto tan importante aquí, lo que sea que te pase, lo que sea que estés viviendo. ¿Qué es lo que nosotras decimos? Puta, ya no me quiero sentir así. No quiero seguir enojada, no quiero seguir triste, no quiero no sé qué, hasta cuándo voy a estar perpetuamente así, puta, porque llevo cuánto tiempo. Mientras tú no le des espacio a eso, mientras tú no puedas mirar sin juicio, sin lucha, esa es pura intuición, sin lucha, sin juicio, mientras tú no te puedas dar cuenta de eso que estás sintiendo, de ese que estás pasando, sin juicio, no tiene lugar. Y mientras no tenga lugar, va a perseverar y va a perseverar en ti. Y no va a encontrar un buen lugar para descansar y difuminarse. Es en tu propia mirada amorosa, es en tu propia mirada compasiva, en donde ese dolor se disipa. Tu voz interior es puro amor.
Tu voz interior es compasiva. Tu voz interior no te juzga. Tu voz interior no quiere que te saques algo para aparecer. Tu voz interior no quiere que tú seas perfecta, no quiere que seas más sabia, no quiere que seas más hermosa, nada. Para guiarte. Mereces ser guiada. Mereces el amor de ser guiada. Mereces tomar tu camino. Por más difícil que esté siendo este momento, mereces ser guiada. Y este momento te va a llevar a sacar todo tu potencial. Es en los peores momentos donde sale nuestro potencial. Es en los peores momentos donde se define muchas veces nuestro camino. Estoy segura que han tenido hitos. Y la voz interior a veces está gritando. A veces ustedes se sienten tristes o se sienten que lloran y lloran o se sienten sufriendo porque tienen una voz interior que les está gritando, porque tienen una voz que les dice, ya no quiero más. Y son dos, ¿no? Un ya no quiero más y la voz interior que te llama y te dice, es por acá. No- y tú no tienes idea, pero solo sabes que es por acá. Y cuando tienen trabajo de autoconocimiento, a veces pasa que uno sobreanaliza demasiado y uno dice, no, pero es que yo, es mi culpa, es que yo tengo que mejorar esto, es que yo tengo que estar, es que yo... Y yo siempre digo, bueno, analicémoslo, veámoslo. Pero una vez que ya lo analizaste, lo viste, lo diste vuelta, lo miraste, viste el patrón, viste la creencia, ya lo acogiste, hiciste todo el proceso, muchas veces así todo, no puedes escuchar tu voz interior. Y dices, no, porque no es lo que yo quiero, porque no sé qué, porque la voz interior requiere una acción. Cuando hablamos de ser una guía en el camino, es una guía en el camino para que tú lo camines. ¿Y qué es lo más difícil? Es escucha la voz interior y hazlo. Y si no lo puedes hacer, está bien. Acoge ese momento, pero sé consciente. Y discierne. Discierne cuando uno está en un momento difícil, de verdad tiene un caos emocional. En momentos de cambio, en momentos que uno quiere separarse, que uno termina una relación, en momentos donde uno quiere salir de un trabajo, en momentos donde uno quiere hacer quizás hasta un cambio de país, un cambio de vida. ¡Qué miedo! Tu guía interior, hay un espacio que es cuando suspiras. Cuando dices, cuando pienso en eso está bien, ¿no? Pero viene todo lo otro y todo lo otro te come. El caos emocional te da intranquilidad y está lleno de miedo. Y hay una lucecita, un 1%, donde puedes ir sintiendo esa guía interior, que es esa calma que te va a permitir discernir. Y esta voz interior, por ejemplo, si crees en los ángeles, puedes hablar con los ángeles. Esa puede ser tu voz interior. Tu voz interior es tu ser superior, tu voz interior es tu alma, tu voz interior es tu corazón, tu voz interior es tu espíritu. Tu voz interior es esa que sabe quién es, esa que sabe de dónde viene. Y esto es
Esto es lo que viene, chiquillas, porque con toda la inteligencia artificial, con todo lo que pasa con las comunicaciones, el poder cultivar tu voz interior, el poder saber hacia dónde ir, el poder estar conectada con la naturaleza, el poder estar conectada con los ritmos, es súper importante, porque ahí puedes descansar en ese espacio que te da seguridad. ¿Por qué buscamos el espíritu? ¿Por qué lo hemos buscado siempre en las religiones también, en todo? Por seguridad, porque queremos que alguien nos dé seguridad, porque queremos que algo nos dé seguridad, porque además no nos han enseñado a vivir los ciclos ni a estar conectadas con otras cosas, con nuestra naturaleza interna tampoco. ¿Qué sería lo básico aquí para poder practicar, para poder cultivar? Respirar, parar, darte cuenta de lo que estás, reducir el estrés y la ansiedad es primordial e intencionar cada día estar disponible para tu alma, disponible para esa voz interior. Respira, eso, y observa cuáles son los espacios, cuáles son las palabras que han ido resonando en ti. Tenemos una diferenciación, creemos que la voz interior es algo como del más allá, y a veces la voz interior simplemente partimos por nuestra necesidad, por lo que queremos o hacia dónde nos queremos mover. No tiene que ver con algo, eh, sí puede ser también como algo que estos fuegos artificiales, ¿no? Son cosas del cotidiano donde sale esa voz interior, donde sale nuestra profunda necesidad cuando nos queremos mover hacia algo mejor. Y esa voz interior puede ser muy, muy concreta. Y generalmente muchas veces comienzas a sentirte a veces más mal. Y por eso entras más en crisis. Porque tiene que ser incómodo para que te muevas. Muchas veces tienes que estar en esa incomodidad y después viene la otra parte, porque uno no está acostumbrada a vivir lo otro. La intuición no tiene juicio. Tu voz interior no dice si está mal o está bueno, si es perfecto o imperfecto. Es, solo es. Y entonces se dan cuenta que uno dice, ya, ¿y cómo practico? Observa tus juicios. Observa la cantidad de juicios que pones ante tus cosas. Es que yo debería estar más feliz. Yo ya debería haber alcanzado esto. Yo debería ser mejor.
es que me siento culpable, yo no debería sentirme culpable. La intuición, esa voz interior, no está en los deberías. La voz interior solo se da cuenta. Este solo es estar en presencia, decir, me siento así. Mi cuerpo se siente así. No está bien, no está mal, no quiero salir, solo se siente así. Cuando tú dejas de juzgar y tu cuerpo está ahí en presencia, hay un espacio que le das. Y cuando tú le das ese espacio, tú puedes ser quien eres con todo lo que eres. Cuando tú comienzas a poder incluir esas emociones y les sacas el juicio, esas emociones tienen un espacio. ¿Qué otro espacio te puede ayudar a conectarte a tu intuición? El descanso, parar, respirar, encontrar una actividad que te haga conectarte a tu cuerpo conscientemente, caminar, hacer ejercicio, meditar, que es lo que vamos a hacer hoy día, escribir, escribir tus reflexiones, escribir es un juego, pueden escribir voz interior, ¿qué quieres que sepa hoy día? ¿Qué te gustaría que sepa hoy día? Y se pueden poner a escribir. Es una práctica. Por eso hay que cultivar la intuición, porque es algo que ya tienes, pero hay que despertarla. Es algo que ya tienes, pero hay que ponerle la atención ahí. Entonces necesitamos ponerles atención, necesitamos ponerle cuidado, necesitamos darle amor a esa intuición, a esa voz interior. Y estoy segura que ustedes son más conectadas de lo que creen. Así es. Preguntas y respuestas. ¿Quién tiene alguna pregunta, algo que quiera decir sobre esto? ¿Qué duda le queda? ¿Quién quiere contar cuando no ha sabido cuándo es intuición, cuándo no? Lo pueden hacer así y para que Karin. Hola. No sé cómo redactar bien la pregunta, pero siento que cada vez, por ejemplo, me es más fácil la intuición cuando quiero hacer algo. O sea, me invitan a algo y yo sé si quiero o no quiero. Pero últimamente me ha pasado mucho que yo creo que viene desde el miedo, pero obviamente me asusto no hacerle caso a eso que creo, aunque sea mío, cuando es algo malo. Por ejemplo, que va a pasar algo malo o tener la intuición, no sé, esas como ese apretón de guatas que en mi cabeza al tiro se imagina algo terrorífico, pero claro, no vayas a este lugar o ir, me da susto de repente ir distancias, por ejemplo, a la playa, y cuando tengo la guata apretada pienso que va a pasar algo en el camino, entonces, ya qué pasa si es miedo, pero voy y me pasa algo, entonces vivo con esa, de no poder conectar con la intuición, pero no de las cosas como buenas, sino como de esas, con esas cosas como malas que van a pasar porque pienso que es intuición, pero al final es miedo, pero me da susto no hacerle Sí, caso por si pasa algo. te entiendo Entonces, perfecto. no sé cuál es la pregunta, pero es una sensación que me pasa Te mucho. entiendo perfecto porque muchas veces la intuición está también relacionada, depende la experiencia de vida, está relacionada a la pérdida, catástrofe o algo negativo. Sí, por ejemplo, mucha gente que es premonitoria es como no, porque ser intuitiva es lo peor, porque solamente ya veo cuando a alguien le va a pasar algo, ¿cachai? Y entonces es como diferenciar, ¿no? Diferenciar que la intuición, como es, no tiene juicio, no tiene etiquetas, no es que te vaya a pasar algo bueno o malo, ¿cachai? La información de que si yo voy, ya sabe ya que tenéis miedo, ¿cierto? Sí.
Y el tema es que aquí hay dos espacios. Un espacio es que si tienes miedo, siempre haz un plan. Siempre haz un plan. Si tienes miedo, por ejemplo, de ir sola, haz un plan y puedes ir con alguien, por ejemplo. ¿Sí? Siempre haz un plan. Eso es algo muy concreto. ¿Por qué? Porque la intuición no es algo etéreo y que está totalmente desapegado de la ser humana, de la mujer. La intuición es parte nuestra, tiene que ser desde la acción y desde lo cotidiano del día a día. Por lo tanto, si tú tienes miedo, haces un plan y conforme haces el plan y con este paquete, ir encontrando en tu cuerpo estas sensaciones de seguridad, porque lo que más habría que trabajar es la seguridad, porque tú tienes la relación de intuición con algo malo que pueda pasar que tiene que ver con una inseguridad de tu persona o de otros, ¿cachai? Que tiene que ver con la pérdida. Y entonces, por ejemplo, eso es autoconocimiento, porque eso tiene que ver con los vínculos. Y eh, la intuición no tiene que ver con que tu voz interior no te va a decir algo malo que va a pasar. ¿Me entiendes? Tu intuición puede decirte también algo bueno que va a pasar, pero la intuición no tiene que ver con que te va a decir que va a pasar algo malo. Tu intuición primera es saber qué necesitas, es que eso es lo primero, porque de ahí podemos ir entrando en los niveles, no por ser más o menos, en los niveles intuitivos. Y tu primera intuición es saber dónde quieres estar, cómo quieres estar y con qué quieres estar. Lo primero, ¿sí? Y saber que tú tienes relacionada la intuición y la voz interior a una pérdida o algo malo que pueda pasar, ¿sí? Y entonces pensar en todas las veces que han tenido una tincada que hay dicho, yo sabía, pero que no necesariamente tiene que ver con algo malo. ¿Saben por qué la intuición está relacionada a este tipo de, que yo estoy segura? Porque esto pasa muchísimo. Como que está relacionada a algo malo, porque tiene que ver con nuestros vínculos primeros, porque nosotras nacemos intuitivas, nacemos sensibles, nacemos percibiendo, nacemos sabiendo. Y cuando en nuestra infancia nosotros no nos sentimos seguras y no tenemos espacio para ser quienes somos, nuestra intuición va a estar siempre ligada con la pérdida o el abandono o que algo malo puede pasar, porque no nos sentimos seguras en ese primer momento en donde esa intuición florece y tú confías en el mundo. La intuición y el espíritu tienen que ver con una confianza intrínseca de seguridad. Y cuando uno en sus capas de niñez no las tuvo, es un proceso. Y es un proceso porque no es imposible. Porque todos tenemos, ¿no? Estas capas que pueden ser un dolor de nuestra niñez. Sí, me expliqué. Solo ser consciente que con qué lo alineas, con qué lo relacionas y decir, esto no es esta relación, ¿cachai? Son paquetes de diferentes cosas, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? Dale, Cecilia. Sí, Marce, primero muchas gracias. Hay muchas cosas que me han resonado, pero tengo la siguiente duda. Em, bueno, claro, y uno tiene ciertas experiencias. ¿Cómo florece la intuición cuando, em, cómo se relaciona la intuición con la responsabilidad y con las cargas no deseadas, no Explícate. buscadas? Ah, a ver, yo soy una enemiga del victimismo,
de todo ese sentirse pobrecito, pues me parece que es súper negativo. Em, pero en el fondo todas nosotras tenemos responsabilidades, tenemos cargas, tenemos, no sé, desde algo tan básico como pagar el hipotecario o pagar el colegio de tus hijos, o de que, no sé, en el fondo tienes que mantener un sistema funcionando. ¿Dónde entra la intuición ahí? ¿Cómo se alimenta si está llena de cargas? Mm. Ahí, ¿cómo sería sentir la intuición? ¿Qué es lo que tú crees? No sé, no, ¿Cómo, qué es lo que te imaginas? Porque, ¿cómo sería la intuición? ¿Cómo sería? no ¿Con sé, qué encuentro relacionas la intuición en ese momento? con que tienes que enterrarla, que ¿Por qué? porque no Porque hay funciona. que sobrevivir, Sí, porque hay sí, que sobrevivir. sí, porque hay que sobrevivir. Sin Y la importar, intuición, en el fondo es, tienes que sobrevivir. porque la Eh, intuición, ¿en qué te impediría sobrevivir? porque a lo mejor podrías llegar a ser irresponsable, Como por ejemplo, hacer lo que se te dé la gana, mandarlo toda la mierda. ya, es que aquí estamos hablando de cosas diferentes. Me encanta este tema. Estamos hablando de cosas diferentes. ¿Por qué? Porque, porque hay una voz interior en ti, o en alguna de ustedes también, que dice ya no quiero más. Eso es la voz, ahí sería una voz interior, que no tiene que ver con la irresponsabilidad, no tiene que ver, o sea, yo soy mamá soltera y la carga que he tenido en momentos, Cecilia, es gigante. Y mi voz interior, tú también eres mamá soltera, y mi voz interior a mí me ha ayudado a guiarme en ese camino y a mirar las cosas desde otra sabiduría o ver por dónde, ¿no? Las ayudas y todo eso. Em, y ahí la voz interior, lo interesante es que si la limpiamos, aquí la voz interior dice, no quiero más. Solo eso. Todo lo demás no tiene nada que ver con la falta de responsabilidad, nada. La voz interior dice, no quiero más esta situación. Y si vamos hacia el camino del autoconocimiento, de lo que me habla esto, cuando vamos a lo humano, es de una persona que tiene que poner límites. Para que alguien quiera mandar toda la cresta, es porque uno no puso límite en varias partes del camino. Y límites a personas, además, específicas. Y esa, chiquillas, también puede ser una voz interior, la que dice, no, no más, no más. Es lo primero. Cuando llegas a un pic, muchas crisis pasan cuando ya llegaste a un pic. Muchas crisis pasan cuando yo acallé esa voz interior, acallé el impulso y lo puse en un frasco, un fuego y lo cerré. Y ahí estamos hablando de una capa de la voz interior. Por eso les digo que hoy día esta masterclass principalmente tiene que ver con esta primera voz interior que tiene que ver con uno. Y después de uno empezamos con todo lo otro mucho más profundo, de conectarnos con cosas muchísimas más profundas, universales, etcétera. Pero la primera voz interior es la de una. Y entonces ahí no hay confusión. Lo mismo que preguntaba la Karin, es como que tendemos a juntar todo, ¿cierto? Imagínate, la voz interior relacionada a que no se va a hacer cargo irresponsable. Son cosas de diferentes sacos. La voz interior es la que te está diciendo no quiero más. El autoconocimiento te dice hay que poner límites, hay que ordenar aquí
este rollo, porque así como con esa carga parece que ya no puedo seguir. Y la irresponsabilidad es un juicio. Son cosas diferentes. La voz interior no tiene que ver con ser irresponsable, la voz interior no tiene que ver con que algo necesariamente malo va a pasar. La voz interior dice, yo tengo miedo, estoy harta, estoy chata, no quiero más. Por ejemplo, suficiente. Eso te grita el cuerpo, quiero ir para allá, quiero ir para acá, no quiero esto, sí quiero esto. Y el tema concreto, autoconocimiento, dice, no me siento segura, soy irresponsable, tengo que seguir igual, no puedo poner límite. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces son cosas totalmente separadas. Entonces es muy interesante porque la primera voz interior, hay una voz que te está diciendo, es suficiente, Cecilia. Y viene toda la experiencia que uno tiene, no, no, es que yo no puedo decir eso porque yo tengo que seguir adelante, porque yo debería de. Y tu voz interior te dice, fue suficiente y la vida además te va a llevar a eso. Y la voz interior que te llama y te dice, queremos otra cosa. Llegó el momento de hacer otra cosa. Estamos hablando de la voz interior en momentos de crisis, súper específicos, porque son los momentos de crisis los que son definitivos y los que son el oro de la vida. Es aquí donde la voz interior te trae oro, porque esto puede cambiar tu destino, puede cambiarte del camino a un camino mucho más alineado en bienestar contigo. Entonces, ¿qué necesitaríamos ir aprendiendo? Es a definir, no a escuchar. Es decir, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente necesito? Acto seguido, haz un plan. Muy concreto. Carla. Está silenciada. Silencia. Ay, sí. Eh, Hoy quería complementar un poco, o sea, en respecto de la duda que planteó Cecilia, que la encontré súper interesante porque como que a uno le cuesta un poco a veces aterrizar esto en el día a día. No como aterrizarlo porque uno lo siente, es cierto, pero se confunde, se confunde. Quería comentar, por ejemplo, que en momentos cuando a mí me pasa en lo personal, que por ejemplo cuando estoy así como sobrepasada de responsabilidades, de respecto así como y específicamente, por ejemplo, en el trabajo, em, que como que cuando me abrumo de todo, en vez de ir y, por ejemplo, como que sentarme, tratar de arreglar la cuestión y todo, como que yo siento como como que evado esa situación, o sea, como que trato de, ¿cómo decirlo? No sé, ponte tú, me pongo a barrer o me pongo a hacer cualquier otra cosa. Es como querer escapar de eso que tengo y que me tiene como tensa y todo. ¿Y por qué me hace sentido lo que dice Cecilia? Porque en el fondo también es como em, uno, no es como una actitud también de querer mandar a la mierda, pero no lo mandáis a la mierda, sino que así es como cosas que sabes que no te están ayudando ni a ti, no te están ayudando a salir de ese momento difícil, no te están ayudando tampoco y no, tampoco estás enfrentando a nadie, pero es como, ¿cómo cómo lo manejo? Y por dentro como que el cuerpo muchas veces hasta no sé, pues me duele la guata, o sea, el cuerpo me está indicando que no quiere sentarse a hacer eso, pero todo en mí y yo misma también, entonces me pongo a hacer otras cosas como para botar la energía así y después
Y mientras tanto voy pensando cómo agarrar el mono y tratar de llevarlo y sacar adelante lo que tengo que hacer. Pero todo ese preámbulo es súper abrumador, ¿cachai? Sí. Y por eso entendí como la pregunta de Cecilia, porque yo, bueno, también soy mamá y toda la cuestión, pero también el tema como de, como que a uno se le junta todas las responsabilidades entre como las cosas de la casa, los niños, el trabajo y todo, y de querer que todo ande. em, y uno tiene por dentro esa voz y el cuerpo te indica igual también, pero no es tan fácil, ¿cachai? O no, en realidad no es tan claro, no es tan claro, no sé cómo plantearlo. Sí, po. Hasta yo me enredo, ¿cachai? No lo entiendo, por eso la práctica es cultivar, porque ahí en vez de irte a barrer, hay que parar, Ujú. hay que Ah, respirar. claro. ¿Cachai? Por eso Mm, hablamos de cultivar un espacio y por eso hablamos del espacio del descanso y del parar, porque solo cuando tú le entregas a tu cuerpo la memoria y a tu cerebro la memoria de que hay un espacio bueno, que hay un buen espacio, que existe, un espacio donde te sientes segura, no, pero que lo cultivas no en el momento de crisis, porque esto lo estás cultivando para el momento de crisis. claro. Mm, Por eso se llama cultivar, porque lo que hacemos aquí, chiquillas, hay que ponerse las pilas. No, no es una cosa que va a llegar así nomás, uno trabaja para eso, uno cultiva ese espacio y ese espacio de cultivar es parar, respirar, descanso y hacer algo que me gusta o desviar la atención en algo, pero es algo que yo lo he cultivado cada día. Y entonces empiezo a cultivar un espacio de calma, un espacio de silencio, un espacio donde empiezo a sentir mi cuerpo y no llego hasta ese punto porque claro. lo he cultivado y digo, "Ah, no estoy acá, como no, no me estoy sintiendo bien. Llego antes de ese tope, pero llego antes porque lo cultivé. Y un recurso es un recurso interno cuando yo lo cultivé y en el momento del desafío aparece y se transforma en un recurso interno cuando en el desafío yo tengo calma. Está todo en caos, pero hay un ápice de mí que está en calma. Y cuando yo estoy en calma, mi voz interior me dice, corre, corre, es ahora. Cuando, o si no me quedo paralizada, si las emociones me atrapan, no puedo hacer nada, ¿no? Pero si yo cultivo un espacio de calma, un espacio donde yo me conecto día a día, donde yo todos los días digo, estoy disponible para ti, voz interior, estoy disponible para ti, Dios, lo que sea, estoy disponible para ti. Y todos los días yo cultivo el espacio de conectarme, de escribir, de sentarme un ratito, de contemplar. Si yo todos los días hago eso en el momento del desafío, yo eso lo voy a tener, porque eso se va inscribiendo en la piel, se va inscribiendo en tu cerebro y se va inscribiendo en tu corazón. Y entonces, cada vez más el abrumo es menos. O sea, para mí es sagrado, para mí es sagrado. Es como un aterrizaje, ¿no? En la noche, cuando ya terminó la noche y yo escribo, yo medito, yo me siento, aunque esté destruida, 10 minutos es una necesidad para mí, porque yo necesito conectarme, porque a veces la vida, a veces hay días que me agarró, o estoy haciendo algo nuevo que me da mucho miedo hacerlo, implementarlo, y la vida me agarra y yo necesito decir, ¿qué, qué está pasando? Necesito sentarme y sentir, y necesito relajarme, y necesito decir qué está pasando, qué me están mostrando, pero necesito ese momento. Y ese es un momento que no estamos acostumbrados a darnos porque está mal. Porque está mal, porque hay que estar para los niños, hay que estar para el trabajo, hay que estar para los otros. Hay que cumplir. Entonces, que es lo que más pasa hoy día, hay una flor increíble, una flor de Bach increíble que se llama Elm, que es la flor para el sobrepasamiento, flor de las mujeres, flor de hoy, Elm. Llegamos a una saturación total y a una sensación de estar sobrepasadas
porque no nos hemos dado el espacio, no hemos cultivado ese momento. Todos los adjetivos calificativos que usted le pongan a algo, irresponsabilidad, lo que quieran, son juicios. Todos los adjetivos calificativos no es intuición, no es su voz interior. La voz interior no tiene adjetivos calificativos para las cosas. La voz interior solo dice, me siento así, punto. Y si me da miedo salir, salgo poquito. Empiezo de a poquito, con mucho cariño. Si me da miedo poner límites, hago una lista de qué es lo más chiquitito que puedo mover. No empiezo nunca por lo más grande, empiezo siempre por lo más chiquitito, con mucho amor por mí. ¿Bien? Muy bien. Es un camino, es un proceso. Estamos recién, que esto es una de las cosas que siempre más me importan, y este es, por eso era desde el marco, por eso les decía desde su automaestría, porque este es el primero. Primer paso, automaestría, yo, ¿qué pasa conmigo? Sí, Ceci. Perdona, Marcia, la voz interior, esta intuición, ¿tiene que ver con la verdad? Mm. Pero es la verdad sin juicio y la verdad de cada quien. Es tu verdad. Intuición, voz interior. Tal amiga te dice que y no sé qué y me quiero separar y uno le dice como amiga, sepárate, lo mejor que podía hacer. Pero, pero, pero quizás eso es lo mejor que le puede pasar. Porque ella hasta que de verdad se conecte con su sentir real, con su verdad, ella va a poder separarse. Antes no, por ejemplo, que es típico. Esto es algo típico que pasa. ¿Y ahí cuál sería su voz interior? Decir, este no es un buen lugar para mí, realmente me siento súper mal y lo siente en cada fibra de su cuerpo y ahí dice, necesito moverme de acá, no me siento bien. Y esa es su verdad, ¿cierto? Y ahí uno, la amiga la ve y le dice, puta, que está mal, debería irse al tiro ya, debería irse inmediatamente, pero hasta que uno no es consciente de su verdad, no puede hacer el movimiento. Por eso la voz interior es un movimiento. La voz interior es algo que te mueve. ¿Sí? Es tu verdad. Bien. Para cerrar, quisiera unos minutitos, solo unos minutitos de que podamos hacer una respiración, de que puedan cerrar sus ojitos. Y las voy a invitar a que lleven sus manos a su corazón. Y lo primero es que se agradezcan de darse este momento y agradezcan todo su camino,
Agradezcan todas las veces que han podido escuchar su voz interior. Muchísimas. No lo dudo que han sido muchísimas. Y que se agradezcan también todas las veces que no han podido escuchar su voz interior, porque han tenido mucho miedo, porque ha sido difícil. Y respira profundo. Mentalmente di, me necesito completa, aquí y ahora. Y pregúntate si podrías estar disponible, aunque no te sientas tan merecedora, aunque sientas que no escuchas nada, que no ves nada. Si igual podrías estar disponible para escuchar tu voz interior, para escuchar a tu hermosa y poderosa alma, así imperfecta como eres. Y ve si puedes comprometerte, si puedes comprometerte con algo, con darte un momento, comparar, una cosita pequeña que te ayude a conectarte a esa voz interior. De un compromiso contigo, a escucharte, a sentirte. Tu intención es poderosa siempre. Imagínate que acabas de abrir una ventanita. Cada parte de ti, cada emoción, cada pensamiento tiene un porqué, sin juicio, sin análisis. Agradece a cada incomodidad, a cada dolor, por mostrarte algo.
Muy bien. Muy bien, como si hubieses dejado una semillita ahí en tu corazón, en tu cuerpo. Nada que mejorar, nada que reparar en ti. Muy bien. De a poquito comienza a volver. Muy bien. Una bomba de información, escojan una cosa, una cosita para implementar en esta semana, para implementar en estos días, una cosita de todas las que vimos. Solo una, un poquito. Ese poquito, día a día, es muchísimo. No es un privilegio para algunas. La voz interior y la intuición es de todas. Así que hay que reclamar ese derecho. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias por estar, por venir, por acudir. Ha sido un placer.